Bienvenidos al tema de Fundamentos Básicos de Patología de Piel y Mucosas. Es la parte 2 de qué se observa en una lesión de la mucosa. En la primera parte ya vimos que se observa tipo de lesión, forma, color, superficie y consistencia. Una vez que tenemos eso, continuamos con las características y entonces ahora voy a decir si los bordes están bien definidos o mal definidos. Es algo muy similar a lo que les hablaba yo en la piel. Si yo observo bien dónde termina el límite, dónde está el límite de esa lesión, entonces voy a poner que sus bordes son bien definidos. Si yo no alcanzo a ver hasta dónde termina, entonces pues obviamente son mal definidos. Y ustedes van a decir, ya me imagino sus preguntas ahí, y si veo la mitad sí y la mitad no, entonces son mal definidos. Con que una parte yo no alcance a ver dónde está, hasta dónde termina, cuál es el límite, no puedo saber si a partir de ahí, aunque sea un pedazo muy pequeño, se profundice, se alargue. Entonces, yo no puedo decir que eso está bien definido. Bien definido es, se alcanza a observar bien toda la parte, toda la circunferencia de esa lesión, alcanzo a ver perfectamente dónde termina. ¿Sale? La siguiente característica es la base. ¿Cuándo vamos a considerar una base en una lesión? Y para decir base, estamos hablando, acuérdense, de cualquier tipo de lesión, ¿sale? Pero en este caso, la base únicamente la vamos a considerar en las lesiones que son elevadas. Y ustedes dirán, ah, sí, ya me acordé, es el nódulo, es la pápula, es el tumor, es la vesícula, es la ampolla, ¿sale? Y alguien por ahí dirá, ah, la placa también es elevada. Sí, pero la placa únicamente es elevada por milímetros, ¿sale? No alcanza a adquirir algún tipo de, ni centímetros. Son pocos milímetros lo que está elevada la placa. Entonces, a pesar de ser una lesión elevada, no la vamos a considerar para describirle una base. A las únicas lesiones que le vamos a describir una base es a las lesiones como el nódulo, el tumor, la pápula, la vesícula y la ampolla. Entonces, una vez que definimos cuáles son las lesiones que sí tienen base, entonces ahora voy a decir qué tipo de base. Si ustedes observan en la diapositiva, tenemos base sésil y base pediculada. Y entonces, para que ustedes se imaginen una base sésil, imagínense un domo, así tal cual. Su base, la base del domo, si ustedes la ven así, es una base amplia, una base ancha. Entonces, ahí no hay ningún problema. La base pediculada, necesito que en su cabeza o que en su libreta donde están ahí anotando, dibujen un hongo, ¿sale? Y si ustedes dibujan un hongo, obviamente lo tienen que dibujar con un tallo delgadito y después viene toda la cabecita del hongo, ¿no? Esa es la base, la parte que llega hacia, que se une hacia la piel, hacia la mucosa, es una base pediculada. Si este es muy delgado, entonces es una base pediculada. Si la base es muy ancha, entonces vamos a decir que es una base sésil. Y entonces, aquí la que sigue, viene la distribución. Y ustedes dirán, pero la distribución que vimos en la piel es muy diferente. Sí. ¿Qué creen? Que la distribución de las lesiones, tanto en piel como en mucosa, sí cambia. En la mucosa, y más cuando hablamos de la boca, vamos a decir que la distribución es bilateral cuando respeta la línea media, es unilateral cuando está de un solo lado. La línea media, acuérdense que es todo esto, ¿sale? Todo, que va partiendo al individuo a la mitad
y que va hacia la mitad del paladar, la mitad de la lengua, la mitad del piso de la boca, todo eso es la línea media. Si está en el cachete derecho, cachete izquierdo, es bilateral. Si solo está en el cachete derecho, la considero unilateral. Pero si la lesión comienza en el paladar del lado derecho y se continúa hacia el lado izquierdo, entonces cruza la línea media, ahí la considero generalizada. Y entonces ahorita ya no les quiero decir nada de la diferencia con la piel porque no quiero que se hagan bolas, pero es un poquito más fácil describir la distribución en las mucosas que en la piel, porque en la piel consideramos si es palmoplantar, si otras cosas, ¿sale? Entonces, nada más les quiero hacer el énfasis que sí es diferente cómo se describe la distribución en las mucosas a diferencia de la piel. Algunas cosas van a ser más o menos similares a la piel porque se comparten este tipo de características, ¿no? Entonces, el tamaño lo puedo poner en milímetros o en centímetros, dependiendo, ustedes ya saben que hay lesiones que son menores a 1 centímetro, como es la vesícula y la ampolla, que también ahí tenían otra pregunta, que entonces si vesícula es 0.5 hacia abajo y ampolla es de 1 centímetro hacia arriba, entonces, ¿qué cabe ahí? Bueno, la literatura lo marca así como 0.5 centímetros para considerarlo vesícula, pero realmente, aunque mida 0.9 milímetros, perdón, 0.9 centímetros o 9 milímetros, lo sigo considerando vesícula. Es para hacer un poquito más específica esta situación de que menor de 1 centímetro lo considero una vesícula, mayor de 1 centímetro, ampolla, ¿sale? Porque esa es otra de las preguntas que han hecho dentro del foro y espero que quede clara. No hay una lesión intermedia entre el 0.5 y el 1 centímetro, no hay. Pasa lo mismo en la pápula y el nódulo. Si ustedes se fijan, la pápula mide 0.5 centímetros. Y el nódulo mide 1 centímetro. Entonces, no hay una lesión intermedia en eso. Se pone así en la literatura o está escrito así en la literatura, pero realmente yo voy a considerar una pápula, aunque esté en 9 milímetros o en 0.9 centímetros. ¿Sale? Lo sigo considerando una pápula. A partir del centímetro al 1.9 milímetros, 1.9 centímetros, lo considero un nódulo. A partir del 2 centímetros, entonces ya lo considero un tumor, pero no hay lesiones intermedias en eso. Eso es lo que quiero que quede claro en esta cuestión del tamaño de una lesión. Y hay algunos se adelantaron un poquito, pero bueno, aquí venía la explicación en cuanto a esto del tamaño de la lesión. Después vamos a ver dónde se localiza, la localización. Bueno, pues como ustedes vieron en la piel es superficie flexora, superficie expuesta al sol, es totalmente distinto. Aquí nada más vamos a ver en qué región anatómica está, si es del lado derecho, si es del lado izquierdo. Y les pongo más ejemplos de la mucosa bucal, de la mucosa oral, porque es lo que más comúnmente vemos, ¿no? O lo que más tenemos a la vista y lo que más rápido se pueden imaginar. Pero en todas las mucosas pasa más o menos lo mismo. Entonces, en localización vamos a buscar qué región anatómica está, si está del lado derecho, lado izquierdo, o si es bilateral, lo voy a poner que está en ambos lados. Si es superior o inferior en el caso de los maxilares, eso sucede aquí en los maxilares. Ahí es donde se utiliza ese término si está en maxilar o en la mandíbula. Y todo eso es lo que voy a describir en la localización. Después tenemos otra característica. Esta característica es muy importante en el caso de la patología de piel y mucosa.
El tiempo de evolución nos ayuda a determinar si esa lesión es nueva, si ya es crónica y qué tipo de evolución ha tenido. Puede ser que siempre ha tenido el mismo tamaño o bien siempre tuvo el mismo tamaño, pero ahora comenzó a crecer. Entonces, eso nos indica que algo ya cambió la naturaleza de esa lesión. O bien, si es de aparición súbita y crecimiento súbito, algo cambió ahí y no es, bueno, en cuanto a este tiempo de evolución y modo de evolución de las lesiones, nos dicen mucho de una lesión, que puede ser, a veces desde aquí lo podemos diferenciar si es algo benigno o maligno, ¿no? Al igual que nos vamos a apoyar en la evolución y la sintomatología. Una vez que caracterizamos todo y hablamos de tiempo de evolución y sintomatología, en este caso, si la sintomatología es súbita y también, bueno, la evolución fue súbita y la sintomatología es súbita y no cede con ningún tipo de analgésico, en este caso, pues también ya nos va orientando a un diagnóstico. Todas estas características que estamos viendo aquí nos van a llevar a un diagnóstico, al diagnóstico de alguna enfermedad. Entonces, por eso es importante que cuando vemos algo que no es normal, alguna lesión que no es normal, la caractericemos y si hacemos, cuando se hace este orden, pues es más fácil llegar a un diagnóstico definitivo, obviamente, con los diagnósticos diferenciales, que es otra duda que les surgió y que ya les he platicado un poquito. De esta manera, haciendo todas estas características, vamos a determinar el tipo de enfermedad que es. La última es la alteración de ganglios linfáticos. Una vez que ponemos todas esas características y además evaluamos si hay ganglios linfáticos, eso nos ayuda muchísimo o es el parteaguas para decir en ocasiones es una lesión viral, es una lesión bacteriana, es una lesión maligna, dependiendo el tipo de alteración que tengan los ganglios linfáticos. Si son muchas cadenas ganglionares, si solo es una, si solo es un ganglio linfático, si no es sintomático, todo eso nos va a ir orientando a el diagnóstico, ¿sale? Acuérdense, les he hablado mucho de los diagnósticos diferenciales y los diagnósticos definitivos. Siempre nos basamos en todas estas características para hacer ese ejercicio. Una vez que ustedes sean médicos, sean odontólogos, todos los días estamos haciendo un diagnóstico y el diagnóstico se basa, número 1, en su historia clínica y número 2, cuando tienen una lesión o ven una lesión, en el caso de la piel, ustedes la caracterizan y entonces ya más o menos les va dando una idea de qué diagnóstico es. Entonces, vamos a terminar de caracterizar las 3 lesiones que vimos en el video pasado. Digo, para terminar esto, darle el cierre a esas 3 lesiones y que no se quede como en el aire las siguientes lesiones, estas características de las mismas lesiones que ya vimos. Si ustedes recuerdan, en la primera diapositiva vimos un tipo de lesión, que es lo que deben de estar viendo ahorita, una lesión pigmentaria, una mácula pigmentaria en el borde lateral de la lengua, de superficie lisa, de forma elíptica, de color café. No hablamos mucho de la consistencia, pero muy probablemente va a ser suave. Y la otra cosa, ahora lo que viene, esta parte de las características, ¿no? ¿Qué bordes tiene? ¿Veo bien dónde termina? Bueno, en algunas zonas no se alcanza a ver bien dónde termina. Sí me da medio la forma, pero disminuye la coloración y entonces pierdo mucho el límite de esa lesión. Es decir, no sé si hay más pigmento un poquito más para allá o hacia acá, ¿no? Y entonces ahí el borde pues es mal definido.
Recuerden ustedes que quedamos en cuanto a la base en esta lesión. Les doy tiempo, un poquito de tiempo para que piensen, porque aunque no nos podamos ver, pero pues sí les tengo que dar un espacio como si los tuviera en este momento. Acuérdense que la mácula es una lesión plana y como lesión plana no tiene base, ¿sale? Quedamos que únicamente las elevaciones tienen base. Entonces, base no tiene, no le vamos a poner nada ahí, si lo están anotando. La distribución, pues, será como nada más en la imagen lo están viendo del lado izquierdo, pues le vamos a poner que es una distribución bilateral, un tamaño aproximado de 2 centímetros, 2.5. Ahorita entiendo que lo podamos hacer a ojo de buen cubero, porque justamente pues no lo pueden medir ahí, ¿no? En cuanto a localización, lo vamos a poner en el borde lateral de la lengua del lado izquierdo. Y bueno, pues no tenemos tiempo de evolución, sintomatología o alteración de ganglios linfáticos. En este caso, hasta aquí terminaríamos de describir esta lesión, hasta la localización, porque es lo que ustedes están viendo, ¿no? La que sigue es una lesión que pensamos que era en cuanto a tipo de lesión, vimos que era un nódulo. Y en este caso, si ustedes observan, bueno, que es de forma circular, tiene un color similar al tejido circundante, de superficie lisa, de consistencia que damos que podría ser firme, pero en este caso, sí vamos en cuanto a los bordes, pues para eso sirve esa técnica de apretamiento para ver hasta dónde termina. Seguramente sí se ve bien dónde termina. Y aquí sí, como es una lesión elevada, observen ustedes bien qué tipo de base tendría aquí. Entonces, si ustedes lo observan, tiene esta forma, ¿no? Así más o menos como un domo. Y entonces esta es una base sésil, ¿sale? La distribución, como respeta un poquito la línea media a la lesión que le están haciendo la presión, entonces vamos a poner que es bilateral. El tamaño, si nosotros dijimos que es un nódulo, entonces le vamos a poner como 1.5 o hasta 1.9 centímetros cada una. Y la localización anatómica es el dorso de la lengua, ¿sale? Tanto derecha como izquierda. Continuamos con las máculas vasculares. Acuérdense, por ser una mácula, no tiene base, pero bueno, continuemos con los bordes. En este caso de esta mácula eritematosa o mácula vascular, sí tiene el borde bien definido, porque justamente este tipo de lesiones tiene esta línea blanquecina que la define bien, que limita bien su circunferencia, ¿no? Entonces son bordes muy bien definidos. No tiene base porque no es una lesión elevada. Tiene una distribución bilateral, si ustedes observan, respeta la línea media y tiene un tamaño aproximado de 1.5 por 2 centímetros cada una, y la localización es en el dorso de la lengua. Y quedó la otra lesión que también la denominamos como un nódulo, de superficie lisa, color similar al tejido circundante. La consistencia mencionábamos un poco que puede ser firme, pero bueno, siguen los bordes. Si veo bien dónde termina, aquí se ve perfectamente bien dónde termina la lesión, entonces diríamos que son unos bordes bien definidos. Y la base, si ustedes ven, otra vez se ve así ese domo, ¿no? Que se ve un poquito cuadrado, pero sí se ve como un domo. Y entonces es una base ancha. Entonces hablamos de una base sésil con bordes bien definidos
y la distribución es unilateral. El tamaño aproximado pues es 1 a 1.5 centímetros. La región anatómica en donde está este nódulo es justamente en la mucosa labial inferior del lado derecho. Para ubicarnos bien, se supone que con estas características nosotros deberíamos de, aunque alguien no esté viendo esta lesión, se la imagine así tal cual donde está y cómo está en cuanto a bordes, base, distribución, tipo de lesión, alguien se la pueda imaginar, ¿sale? Esa es la idea de todas estas características. Y hasta aquí terminaríamos con el tema 10. Espero que les haya ayudado y espero que más que nada les siga gustando esto de la medicina o de la odontología. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Algunos ya los conozco ahí en el foro. Me despido y mucha suerte a todos.